Muy buenos días. Estamos aquí abriendo ya esta sección que quincenalmente compartimos en la sintonía de Radio Abarán, también en nuestras redes sociales y en la que con Elena Cantero, coach nutricional y personal, pues vamos aprendiendo de la vida, de nuestras relaciones, de cómo nos movemos en este entorno, de cómo aprendemos o cambiamos creencias y bueno, pues cómo nos desenvolvemos en definitiva en el mundo. Un mundo en el que las experiencias están profundamente influenciadas por la forma en que interpretamos y enfrentamos lo que nos rodea. Y en este contexto surge una idea poderosa que es la que ha inspirado a filósofos, a científicos y también a guías espirituales, que es nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Vamos a ver qué hay de cierto en todo eso y cómo podemos tratar este tema hoy con Elena. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jesús. Encantada de estar aquí como siempre y como comentas, tenemos un tema muy interesante hoy. ¿Tú crees que es cierto que así pensamos, así es nuestro entorno, nuestra vida, nuestra realidad en definitiva? Sí, totalmente. Yo lo tengo comprobadísimo a través de mi experiencia y por eso siempre invito a que la gente sea consciente de ello a través de su experiencia. Es importante que no lo asuman como algo que tiene que ser así, ¿no? O como una verdad absoluta, sino que lo experimenten. Yo recuerdo que con este tema empecé a trabajarme muchísimo a nivel pensamientos y fui totalmente consciente de cómo mi realidad cambiaba y cómo todo se enfocaba de manera positiva, de manera constructiva. Me está viniendo a la cabeza el deporte. Yo a través del deporte me trabajé mucho a nivel de pensamientos, a través de prepararte, por ejemplo, media maratón, maratón, una ultra. Nos tenemos que dar cuenta, y esto seguro que la gente lo sabe y lo identifica, cómo los deportistas se trabajan a nivel mental, a nivel de pensamientos y a nivel, por ejemplo, de visualizar cómo van a terminar un partido, una carrera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo estamos creando en nuestra mente y sucede en nuestra realidad. Ujú. Entonces, por ello es tan importante que orientemos los pensamientos hacia donde queremos ir, porque la mente no va a entender de sí o no, sino lo que tú estás manifestando a través de tus pensamientos lo va a crear. Tú estás con un pensamiento recurrente, pues si es positivo y tú lo estás orientando adecuadamente, eso va a ocurrir. En cambio, cuando estás en plan negativo, eso es lo que se va a manifestar. Y yo siempre eso, invito a que las personas vean su vida y analicen y reflexionen acerca de esos pensamientos que tienen. Ujú. También últimamente se ha extendido mucho la idea de la neuroplasticidad, esto que se conoce ahora que podemos cambiar según pensemos sobre las cosas, podemos ir cambiando nuestras creencias y nuestra forma de pensar. ¿Eso cómo influye también en transformar nuestro entorno? Absolutamente, o sea, es un cambio radical. Y está genial que todas estas cosas ya las estén, digamos, demostrando o explicando, ¿no? De otras maneras, para que seamos conscientes de que es así. Influye absolutamente porque una creencia, por ejemplo, hemos hablado a veces de las creencias limitantes, un pensamiento lo podemos transformar en creencia. Por ejemplo, un pensamiento de no sé hablar en público. Es que este es súper común, ¿no? Imagínate, no sé hablar en público. Hay mucha gente que te dice no sé hablar en público, pero tú la oyes expresarse y dices, ¿cómo que no sabes hablar en público? ¿De dónde te viene eso? Eso es una creencia. Es un pensamiento que de tanto repetir, la persona lo ha hecho creencia. Y claro, es una creencia limitante porque en tu vida no te aporta nada, sino que te limita. Y ese pensamiento puede ser tuyo o puede venir de fuera. Yo recuerdo un caso que tuve de una chica que la estuve acompañando en coaching y tenía esa creencia y le venía de fuera, de que alguien le había dicho en su día que no sabía hablar o no sabía expresarse en público y ella lo había asumido como cierto.
Y ese pensamiento ella lo reproducía constantemente. Y cada vez que se tenía que expresar o antes de expresarse, tenía dentro ese pensamiento latiendo. Entonces, claro, lo tenemos a un nivel tan profundo que eso está en la parte inconsciente y está dominando nuestra vida totalmente. Entonces, un simple pensamiento que repetimos lo estamos convirtiendo en una creencia limitante y estamos haciendo que domine nuestra vida. Entonces, cuando eso lo empezamos a trabajar, vemos todas nuestras limitaciones y empezamos a transformarlas a través de trabajarnos la mente, nuestra vida cambia. Ujú. Porque estamos liberando aquello que de una manera u otra está dominando nuestra vida. Así que es importante. Yo recuerdo que con el tema de las creencias, cuando en su día empecé a trabajarlas, yo no sabía ni identificarlas en mi vida. Creencias limitantes, eso que es, y te pones a buscar y crees que no tienes o no las encuentras. Ahora, cuando te abres a este tema y empiezas a reflexionar, salen un montón. Yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, yo no me puedo dedicar a tal cosa, yo no valgo para esto. Y muchas de ellas nos vienen de fuera. Ujú. Lo que hacemos es repetir ese pensamiento hasta que se transforma en una creencia. Entonces, es súper importante reflexionar, analizar este tema y cuando se trabaja, la vida nos cambia. Ujú. Elena, me surgen dos preguntas entonces. ¿Cómo identificar esa creencia limitante y cómo cambiarla? Lo primero que tenemos que ver es qué cosas bloquean nuestra vida. Porque una creencia potenciadora nos va a ayudar a avanzar. Por ejemplo, tú puedes hacer esto o tú eres una persona válida, ¿de acuerdo? Y no es tú puedes en plan kamikaze, sino tú puedes siendo conscientes y de que tenemos también que hacer un trabajo de aprendizaje para poder, ¿vale? Entonces, a lo mejor más que tú puedes, tú eres capaz. Tú eres capaz de hacer esto si te lo propones. Eso es una creencia potenciadora. Por el contrario, una creencia limitante nos va a frenar. Así que para identificarlas, una buena manera sería ver qué cosas nos están limitando en nuestra vida. ¿Qué tenemos como verdades absolutas que creemos que son así y no cuestionamos nada más, que nos están frenando nuestra vida en diferentes áreas o en diferentes procesos? Eso es una forma de verlo. Hay mucha gente, por ejemplo, que el tema de la prosperidad lo tiene frenado por el tema del dinero es malo. O quien tiene mucho dinero es que lo está ganando de una forma que no es buena. Eso lo tenemos muy integrado, Ujú. ¿de acuerdo? O, por ejemplo, cuando hay conflictos en la familia, que como en la familia no hay que hacer nada, ¿vale? Entonces no se puede generar el cambio hacia positivo. Hay muchas creencias que están ahí. Entonces, ver qué áreas tenemos bloqueadas. Porque vamos a ver que son áreas en las que nos gustaría hacer algo diferente, nos gustaría avanzar, nos gustaría tener esa área de una forma fluida y no está fluida, está frenada. Ahí va a haber algo que os está limitando y detrás suele haber muchas creencias. Una vez que las identificamos, hay que empezar a ver de dónde viene, si viene de nosotros, si es un pensamiento que nos ha venido a lo mejor en un momento bajo, emocional y lo hemos mantenido en nuestra vida y a lo largo del tiempo hemos creído que eso es cierto, o si nos viene de fuera. Porque a veces cuando viene de fuera y es una persona importante para nosotros, una persona cercana, pues lo vamos a asumir como cierto. A lo mejor si esta persona representa un ejemplo en algunas áreas para nosotros, creemos que tiene que ser verdad, lo asumimos como cierto y le empezamos a dar fuerza. Entonces, ver de dónde viene y luego reflexionar acerca de cómo lo podemos cambiar. Porque una vez que vemos de dónde viene y que nos está bloqueando, nos vamos a dar cuenta que la tenemos que cambiar. Entonces, es sustituirla por una creencia potenciadora. Y viene muy bien empezar a repetir, por ejemplo, afirmaciones. Cuando te viene una creencia limitante, que tú ya has identificado y sabes de dónde viene,
la vas a cambiar por una potenciadora. A lo mejor al principio no le ven mucho sentido o te sientes como un loro repitiendo algo, pero vas a ver que con el tiempo, cuando se repiten estas afirmaciones, las vamos instalando en nuestro interior y conseguimos cambiar la creencia limitante por una potenciadora. Un ejemplo sería, imagínate, yo por ejemplo con lo de correr me pasó, ¿eh? Recuerdo que cuando yo quería hacer mi primera media maratón, hubo una persona que me decía que yo no sabía correr. Y entonces yo lo asumí como cierto. Y de hecho recuerdo que esa vez no me inscribí y bueno, estaba así insegura. Pero luego al tiempo dije, ¿cómo que no sé correr? ¿Qué es esto? Yo misma me di cuenta, ¿no? Que eso no era verdad y que la persona realmente que me lo había dicho, por mucho aprecio no me tenía. Y yo me di cuenta y dije, esto lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué hice? Primero ser consciente, ¿no? Me di cuenta que eso no era mío y yo había asumido algo, le había dado mi poder a otra persona. Y luego automáticamente, evidentemente, empecé a ver qué cosas yo necesitaba para correr de una manera adecuada. Pues empecé, pues, desde qué calzado tienes que ponerte, especial para ti, de qué manera tienes que entrenar, la alimentación, pues ya la tengo yo de mi parte de dietista, ¿no? Alguien que te ponga un entrenamiento adecuado. Y empecé a hacerlo todo, hacerlo todo, hacerlo todo, y ya está, y empecé a hacer las carreras que hice en su momento, pues de una manera maravillosa, disfrutando cada kilómetro y rompiendo creencias todo el tiempo, porque luego hay mucha gente que te dice, recuerdo cuando hice mi primer maratón, vas a llegar que te vas a caer en la meta, los dedos de los pies te los vas a reventar, se te van a caer las uñas, de todo. Pero yo no asumí nada mío. Dijo, dije, esto es experiencia de esta persona, no tiene por qué ser mía. La mía no es esa. Y yo recuerdo que en cada entrenamiento me visualizaba llegando a la meta, llegando feliz, y mis pensamientos eran de que voy a por ello, voy a por ello. Siempre en positivo, lo estoy haciendo. Y cuando viene una duda, sabes que son miedos, pero gestionas ese pensamiento negativo y dices, estoy en ello, estoy entrenando, estoy haciendo todo lo posible para disfrutar cada kilómetro, que era mi objetivo. Mi objetivo era disfrutar y vivir la experiencia. Entonces te das cuenta que esas creencias son de los demás. A mí no me ha pasado nada, absolutamente, jamás. Ella perfecta, mis pies perfectos, o sea, sin ningún tipo de problema y de energía genial. Ahí te das cuenta que nuestra mente es súper poderosa y lo que tú le pones a tu mente de alimento es lo que va a hacer. Así, es así. Y yo invito a través del deporte, esto se ve clarísimo, clarísimo, clarísimo. La actitud de los deportistas es fundamental en su resultado. Y así como en el deporte, es en la vida. ¿No crees, Elena, que también hay algunos comunicadores, no sé si entrenadores o gente motivadores, podría decir, ¿no? Que llevan esto al extremo y que te transmiten el mensaje de que todo es posible, que puedes llegar donde ha llegado cualquiera, pero claro, uno se da cuenta que por mucho que juega al baloncesto nunca va a llegar a la NBA o por mucho que juega al tenis nunca va a ser como Nadal, ¿no? ¿Dónde estaría ahí, digamos, un equilibrio en eso? Está genial que comentes esto porque es muy importante. Yo diría, primero, la persona que te acompaña o la persona a la que tú escuchas en una conferencia, una charla, en un programa como ahora, ¿qué te transmite? Porque te tiene que transmitir tranquilidad, yo siempre lo digo. O sea, esa motivación real viene desde la paz. O sea, viene desde la paz. Tú tienes que estar en equilibrio y con tranquilidad haciendo tu trabajo y viviendo tu proceso. Y esto tiene que ver con el alma. Porque lo otro de gritos, de venga, tal, de motivar así, ¿no? Eso tiene que ver con el ego, que es el que quiere poder a toda costa y conseguir las cosas, pero desde esa parte solamente mental
que no tiene en cuenta tus capacidades, tu camino, tus cualidades. Así que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Yo recuerdo que cuando empecé como coach, mucha gente tiene muy integrado el estilo americano, que es así, como tú dices. Es así, ¿no? Motivar así, pero claro, no tiene en cuenta para nada a la persona, a sus emociones, a sus procesos. Entonces, claro, para mí, realmente el coaching y la motivación sin inteligencia emocional para mí no tiene sentido, porque las personas tienen que tomar las decisiones desde el equilibrio y no desde esa parte del ego. Si las tomas desde el equilibrio, vas a saber en cualquier momento cómo te estás moviendo. Vas a saber si te estás exigiendo demasiado, porque no se trata de eso, no se trata de hacerlo a toda costa y exigirnos demasiado. Se trata de conseguir objetivos y de tener una vida constructiva desde nuestro equilibrio interior, porque ahí, desde esa parte del ego, podemos tomar decisiones muy equivocadas y pueden ser perfectamente para prepararte una carrera, para enfrentarte a un objetivo. Eso te puede bloquear totalmente, porque si tú no has tenido en cuenta tu estado emocional de que eres capaz o no realmente, porque es lo que dicen, ¿no? Cada persona tiene sus capacidades y si a lo mejor nos ponemos objetivos que están por encima de nuestras posibilidades reales, nos vamos a desmotivar un montón. Y aquí es cuando hay gente que se pone objetivos a muy largo plazo o muy grandes y sería recomendable hacer objetivos más pequeñitos. O sea, ponerte planes a corto plazo y cuando tú vas ganando confianza y todo eso genera en ti la seguridad de cada paso que das, ahí estamos preparados para objetivos más grandes. Entonces, tenemos que tener los pies en la tierra, ¿no? Como se dice, la mente en el cielo y los pies en la tierra. Tenemos que soñar, tenemos que querer hacer cosas, querer crecer, pero los pies en la tierra y decir, bueno, a mí qué se me da bien, de qué soy capaz, voy a probarme, porque no tiene por qué gustar lo mismo, ni tener los mismos objetivos. Y sobre todo, poner todo de nuestra parte para conseguirlo. Ujú. Como he comentado yo en el ejemplo de la carrera, ¿no? Pues desde qué calzado te pones, qué ropa te pones, cómo entrenas, cómo descansas, que a veces se nos olvida descansar, y ahí si no descansamos nos estamos cargando, ¿vale? A nivel mental hay gente que no descansa, que es solo hacer, 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 hacer. Hacer es del ego y ser es del alma. Esto lo tenemos que tener en cuenta y ver qué nos mueven los objetivos, porque si los objetivos nos mueven algo real, va a ser mucho más fácil hacerlos. Ujú. ¿Cómo Elena nos puede ayudar, un acompañante, un coach, a llevar mejor esta situación? Porque claro, es algo que no se estudia en la escuela, no hay una asignatura en la que nos ayude o a programar objetivos o a cambiar creencias y a también pensar de una forma diferente. ¿Cuál es vuestro trabajo en este sentido? Es muy interesante y muy bonito porque lo que hacemos es, primero, identificar todos los bloqueos de la persona, primero ver sus objetivos, ¿no? La persona pues nos comenta qué objetivos tiene y vamos identificando todos los bloqueos. Los pensamientos son lo primero y para ello, que aquí lo he comentado muchas veces cuando hemos hablado de temas relacionados, los tenemos que escribir. La persona te puede venir y tiene la mente liada y no sabe qué le ocurre, pero cuando baja a tierra esos pensamientos, va a ver que a lo mejor al día se dice 20 veces, no puedes hacerlo. Se dice 30, no vales para esto. Entonces tú imagínate, es como si tuvieras la radio puesta todo el día diciéndote esos mensajes. Pum, 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 te estás programando, te has programado negativamente. Entonces yo siempre recomiendo escribir pensamientos y al lado poner un pensamiento positivo. Por ejemplo, no valgo para esto, voy a aprender a hacerlo. No sé hacer esto, voy a ver qué necesito para hacerlo. Tenemos que pedir ayuda, tenemos que ir a que personas nos asesoren, ¿de acuerdo? Hay temas en los que no se solicita ayuda porque creemos que sabemos hacerlo todo, pero lo tenemos que hacer. Yo lo comentaba el otro día en un taller de nutrición, yo decía,
Este tema de la nutrición es un tema que la gente cree que lo sabe todo y no se asesora muchas veces. Había una persona que decía, ¿no?, que llevaba pues prácticamente mucho tiempo a dieta y que no conseguía resultados. Le dije, pero ha sido un profesional y me dice, no. Digo, vale, pues ya está, tienes que ir a un profesional. Digo, es como si yo quiero poner la instalación eléctrica de mi casa, no tengo ni idea. Tengo que llamar a un electricista. ¿Cómo nos vamos a poner a hacer cosas? Yo le decía, ¿creéis que yo sabía esto antes de estudiarlo? No, no lo sabía. Entonces tenemos que ir a un profesional y esto es importante. Cuando todos esos pensamientos los ordenamos, tenemos un montón hecho. Pensamientos negativos al lado, pensamiento positivo. Y, como siempre comento, aprender a gestionarlos sin asociarnos a ellos. Vernos desde fuera, que lo podemos hacer como si viéramos una pantalla. Van pasando pensamientos por esa pantalla, no tenemos por qué alimentarlos. Cuando dejamos que pasen sin alimentarlos, van a perder fuerza. Van a perder fuerza esos pensamientos y tenemos que alimentarlos positivos. Todo ello nos genera un estado diferente, porque si recordamos con las emociones básicas, que son neutras, al asociar pensamientos positivos, vamos a generar sentimientos positivos. Así que es lo que tenemos que potenciar en nuestra vida. Y Elena, ¿tienes algún caso por tu experiencia con gente con la que has trabajado, algo que incluso te haya podido sorprender a ti misma del cambio que se ha producido? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar? Sí, algún ejemplo súper importante. Recuerdo una chica que ella venía ya, o sea, en un estado de tristeza prolongado y era negatividad todo el tiempo. Ujú. Esta chica en cuestión de semanas es que volvió a nacer, volvió a nacer y había pasado por todo tipo de profesionales. Pero claro, estas cosas tan básicas, como decías, muchas veces no nos las enseñan. Y estamos, como se dice, empezando la casa por el tejado, sin ir a la base. Bueno, pues hoy es un tema que lo consideramos muy, muy importante porque ya hemos visto que si nuestra mente crea nuestros pensamientos y los pensamientos son nuestra realidad, pues habría que preguntarse cada día cuando nos levantamos qué realidad es la que creemos, la que queremos crear para nosotros ese día, ¿no? Y bueno, para aquellos que quieran saber más, Elena, recuérdanos cómo pueden contactar contigo. Genial, me pueden contactar en mi página web, van a ver un apartado que pone contactos, servicios y tarifas. Ahí tienen mi correo electrónico, teléfono y todo, en elenacantero.com. Me van a ver también en Instagram, @elena_cantero y en YouTube como Elena Cantero. Muy bien, Elena, nos llevamos hoy valiosas herramientas que nos invitan a tomar las riendas de nuestro diálogo interno y a usarlo también pues, como un motor de transformación positiva. Muchas gracias por haber estado hoy nuevamente con nosotros y nos encontramos aquí en 2 semanas. Mil gracias, ha sido un placer estar aquí y en 2 semanitas nos vemos otra vez. Igualmente, hasta entonces, buenos días.